El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra del Señor en este domingo séptimo ya del tiempo ordinario. Como hemos recordado en otra oportunidad, el tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario es el tiempo más extenso en la liturgia de la Iglesia. Tiene 34 semanas. ¿Y estamos en qué semana? En las 7. Es decir, que todavía nos queda bastantes semanas por recorrer las Sagradas Escrituras, porque cada domingo de alguna manera se nos permite ir estudiando y leyendo las Sagradas Escrituras. Pero este tiempo ordinario se va a ver interrumpido dentro de 10 días aproximadamente, el 2 de marzo. ¿Alguien sabe por qué vamos a interrumpir este tiempo ordinario el 2 de marzo? Porque iniciamos otro tiempo litúrgico, que es el tiempo de Cuaresma. El miércoles 2 de marzo, casi en 10 días, ya estaremos en otro tiempo litúrgico. Hoy, como es tiempo ordinario, estamos utilizando el color verde, que es el color propio litúrgicamente. En la Cuaresma va a ser el color rojo. Exacto, están atentos. Nada de rojo. En la Cuaresma es el color morado. Y en 10 días vamos a ver entonces los ornamentos sacerdotales o los ornamentos del diácono. El mantel del altar va a ser morado. Y vamos a comenzar ese tiempo que es de 40 días, en donde vamos a iniciar con un gesto muy simbólico, pero con una gran carga de sugerencia. Vamos a recibir en nuestra frente o en nuestra cabeza la señal de ceniza, la cruz de ceniza. Y es importante recordar que esta cruz de ceniza no tiene ningún elemento supersticioso ni mágico. Por desgracia sabemos que en el miércoles de ceniza suelen venir católicos que nunca vienen durante el año, ¿no es cierto? Y las iglesias se llenan de católicos que quieren recibir la ceniza.
¿Por qué creen que pasa eso? Porque en el fondo hay una concepción de que al recibir la ceniza, algo mágico va a suceder. Alguna protección mágica se va a realizar. Y entonces hay católicos que vienen 3 veces al año a misa. Miércoles de ceniza, Viernes Santo tal vez, y algún otro día. Y dice, no, es suficiente. 3 veces al año es suficiente que yo vaya a la iglesia. Y uno por experiencia propia, por experiencia personal, uno se da cuenta que eso es insuficiente. Uno necesita venirse a alimentar de la palabra del Señor todos los domingos. Necesita venir a congregarse con los hermanos todos los domingos. Es cierto que nosotros tenemos una oración personal que cada cual la hace en su casa, en su habitación, en algún rinconcito. Pero es necesario también la oración comunitaria. Esta es una oración comunitaria. La misa es una oración comunitaria y la hacemos en el día del Señor. Como lo recordaba el domingo pasado, el domingo no es igual al resto del día de la semana. El domingo es el día del Señor. Pues hoy hemos escuchado las lecturas del domingo 7º del tiempo ordinario. Y las lecturas de hoy son lecturas recias, fuertes. Son muy duras. Y podríamos quedarnos en la superficie del contenido, pero es importante profundizar en los textos sagrados de hoy. Y yo quisiera preguntar algo, y basta con que me levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen enemigos? Pero nadie levanta la mano. ¿Quiénes tienen enemigos? Pero sin miedo, ¿por qué no levantan la mano? Bueno, cantidad de santos tengo aquí en la iglesia de San Juan Bosco, porque nadie tiene enemigos. Y fíjense que esta es una pregunta bien difícil, pero más difícil todavía es responder a esa pregunta. A veces porque la palabra es tan fuerte y tan incómoda que ni siquiera nos atrevemos a decir la palabra enemigos. Y fíjense que dicen que el culmen del mensaje evangélico está recogido en las palabras que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre Celestial. Amen a sus enemigos. La palabra enemigo, como les decía, es una palabra fuerte. Y probablemente es una palabra que ni siquiera nosotros quisiéramos usar, ni aplicarla. Inclusive, hasta ni siquiera quisiéramos decirla. Es más, hay gente que dice, yo no tengo enemigos. ¿Será verdad eso? Es un tema difícil. Hay gente que dice, yo no tengo enemigos. Un enemigo, ¿quién es un enemigo? La palabra es fuerte, pero es importante ahora matizarla y darnos cuenta que sí, todos de alguna manera tenemos enemigos. El enemigo sería alguien que no nos quiere bien. Esa sería como la primera explicación. ¿Quién es un enemigo? Alguien que no nos quiere bien. Alguien que pretende hacernos daño también. Entonces ya tenemos 2 explicaciones. ¿Quién es un enemigo? Alguien que no nos quiere bien, alguien que pretende hacernos daño, alguien que nos lleva por sistema la contraria, alguien que desprecia nuestros puntos de vista, alguien al cual nosotros le incomodamos y alguien quien compite con nosotros. Entonces, en ese sentido, ustedes le estarán dando vuelta en sus cabecitas si tienen enemigos y ya están comenzando a decir, mira, sí, yo sí tengo enemigos porque yo tengo a alguien al cual yo no le caigo bien.
Ah, mira, yo sí tengo enemigos porque alguien me ha hecho un daño alguna vez. Ah, mira, yo sí tengo enemigos porque esa persona siempre me lleva a la contraria. Ah, sí tengo enemigos porque la presencia de esa persona de alguna manera me incomoda. Y vean lo que el Papa Francisco, que es un papa que suele hablar con las cosas muy claras. Y al pan pan le dice pan y al vino le dice vino. El pan pan y el vino vino. Dice el Papa, me duele comprobar que en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, es decir, entre religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, dice, y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a consta de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. Y se pregunta el Papa, ¿a quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Esto lo ha escrito en un documento que se llama Evangelii Gaudium, en el número 100. Vean cómo comienza el Papa. Me duele tanto comprobar esto. Y termina preguntándose, ¿a quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? El Papa dice esto no porque le hayan llegado a contar. El Papa dice esto porque el Papa lo ha visto. Y dice, en las comunidades cristianas hay odios, hay divisiones, hay calumnias, hay difamaciones, hay venganzas, hay celos, hay deseos de imponer los propios criterios a cualquier costo. Habrá quien tenga enemigos porque esa misma persona se busca a sus enemigos. Voy a poner un ejemplo. Una persona antipática es fácil que tenga enemigos, ¿no es cierto? Una persona brusca, una persona grosera, es fácil que tenga enemigos. Una persona mentirosa, es fácil que tenga enemigos. Una persona inmadura, es fácil que tenga enemigos. Una persona manipuladora, es fácil que tenga enemigos. Pero otras veces, uno tiene enemigos sin ninguna justificación. Uno puede decir, mira, yo no soy mentiroso, yo no soy manipulador, y yo no soy antipático, yo no soy inmaduro, pero tengo enemigos. Entonces, algunas veces no hay justificación. Y hemos de recordar que hasta el mismísimo Jesús tuvo enemigos declarados. Si Jesús tuvo enemigos, nosotros ¿cómo no vamos a tener enemigos? El mismísimo Jesús tuvo enemigos declarados abiertamente. ¿Por qué? Porque esas personas chocaban con los valores de Jesús, con sus actitudes, con sus opciones. Por eso, para comprender mejor, queridos hermanos, la radicalidad y el alcance de las palabras de Jesús, que le pide a sus discípulos no algo fácil, sino algo sumamente difícil. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada, y serán hijos del Altísimo. Nos vendrá muy bien, queridos hermanos, poder repasar brevemente algunos con quienes tenemos que poner en práctica estas palabras de Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Vamos a hacer como una personificación de los enemigos que nosotros podemos tener en la vida. Un enemigo va a ser el otro que es distinto a mí, el otro que es diferente a mí, es decir, aquel que tiene distinto carácter, aquel que tiene criterios diferentes, aquel que tiene ideas diferentes, aquel que tiene intenciones diferentes, es decir, el que es distinto a mí. En ese sentido,
El otro puede ser aquel con quien me resulta tan difícil un entendimiento aceptable. No lo podemos aguantar, digámoslo así, en una expresión muy popular. Entre nosotros o entre esas personas siempre hay incompatibilidad de caracteres, de mentalidad, de temperamento. Ocurren fácilmente malentendidos, incomprensiones y hasta sufrimiento. Hay un filósofo del siglo XIX, Jean-Paul Sartre, que escribía esto. Es posible que no tenga razón, pero lo escribió. Y dijo así: el infierno son los otros. Eso escribió. El infierno son los otros. ¿Por qué? Porque el otro es distinto a mí. El otro es diferente a mí, no piensa como yo, no actúa como yo, y de alguna manera el otro se puede convertir en un enemigo. Entonces, un posible enemigo es el otro. Una segunda conceptualización del enemigo es el adversario. Es el que por alguna razón que sea compite conmigo. Suele llevarme la contraria. Intenta ponerse encima de mí. Intenta siempre salirse con la suya. Quiere tener siempre la razón. Impone su manera de ser en todas las cosas. Veamos ese tipo de personas, por ejemplo, en la familia. A veces en el matrimonio pasa esto. A veces el marido quiere imponerse a la fuerza sobre la esposa. A veces la esposa quiere competir con el marido. Los hijos quieren competir con los papás quieren competir con los hijos. Los compañeros de trabajo también quieren tener siempre la razón y quieren imponer su manera de pensar y de alguna manera compiten con uno. Entonces la segunda conceptualización es el adversario. Es decir, aquel que piensa distinto de mí y se quiere imponer sobre mí. Una tercera conceptualización es la persona pesada y la persona inoportuna. Todos hemos conocido personas pesadas, ¿verdad? Y personas inoportunas, que nos hace perder el tiempo, que nos repiten 1000 veces las cosas como que si nosotros no nos hubiésemos enterado. El que tiene la habilidad de interrumpirnos en el peor momento, esa persona nos cansa, esa persona nos aburre y esa persona nos agota. El pesado o el inoportuno se puede convertir en un enemigo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque nos aburre, nos cansa, nos hace perder el tiempo. Hasta ahora, ¿cuántos tipos de personajes que podrían ser enemigos llevamos? El primero, ¿quién era? El otro, el que es distinto a mí. El segundo, el adversario. El tercero, el pesado o la persona inoportuno. Y viene otra conceptualización, el chismoso o la chismosa. Da igual. ¿Por qué el chismoso o la chismosa se puede convertir en enemigo? Porque va haciendo comentarios a nuestras espaldas. El chismoso o la chismosa no es capaz de verte a la cara y decirte las cosas. Y se puede convertir en un enemigo porque va diciendo comentarios a tus espaldas y de alguna manera te desprestigia. Es el que hace correr rumores y comentarios con o sin fundamentos. No sabe guardar secreto y es una persona que se puede convertir fácilmente en enemigo. El hipócrita. Otra conceptualización. El que tiene varias caras, que delante de ti te sonríe y te dice cosas y te alaba, pero detrás de ti ya sabemos lo que puede pasar. Entonces el hipócrita es la persona que tiene varias caras y oculta sus intenciones
que va disimulando cuando le conviene, que no te puedes fiar de esa persona. Esa persona no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. No sabes lo que realmente piensa esa persona. Pero el hipócrita no está muy lejos también de otro tipo de persona, que es el mentiroso. Son como primos hermanos. El hipócrita y el mentiroso son parientes cercanos, por decirlo de alguna manera. Otra conceptualización de la persona que puede llegar a ser un enemigo, la persona antipática. El que me cae mal, no me gusta su forma de ser, no me gusta su forma de estar, no tengo nada en común con esa persona, me cuesta mucho aguantarlo o aguantarla y prefiero ni siquiera verlo. Esa persona también se puede convertir en un enemigo. Y la persona arrogante, esta es la última conceptualización. La persona arrogante, el aprovechado, el que es celoso, el que me la ha jugado, el que quiere manipular. La persona manipuladora se puede convertir en un enemigo. ¿Recuerdan entonces cuáles son las conceptualizaciones? El primero que dijimos, el otro, el adversario, el pesado o el inoportuno, el chismoso, el hipócrita, el antipático y el arrogante, como los 7 pecados capitales. 7 tipos de personas que fácilmente se pueden convertir en enemigos de uno. ¿Y qué nos pide Jesús hoy que hagamos con estos personajes? Primero, Jesús nos pide 4 cosas generales, muy generales. Dice, amen a sus enemigos. Lo primero, amen a sus enemigos. Lo segundo, hagan el bien a los que los odian. Tercero, bendigan a los que los maldicen. Bendecir es hablar bien. Es decir, hablar bien de quien ha hablado mal de ti. Eso no es fácil. Eso es muy difícil. Y lo pide Jesús. Y la cuarta petición de Jesús es, recen por los que los calumnian. También es difícil rezar por quienes los calumnian. Pero, es decir, frente a esos 7 personajes que se pueden convertir en enemigos, Jesús nos pide 4 cosas: amar, hacer el bien, hablar bien y orar. Pero junto con estas 4 peticiones, también el Señor nos pide 4 comportamientos bien concretos. Y dice Jesús, al que te pegue en una mejilla, y no estamos acostumbrados a esto, ¿no? El que me la hizo, ojo por ojo, eso es lo que hacemos nosotros. Y viene Jesús y dice, mira, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Ese es un comportamiento. Segundo comportamiento, al que te quite la capa, entrégale también la túnica. El tercer comportamiento que hemos de tener, a quien te pide, dale. Y el cuarto comportamiento, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. 4 peticiones y 4 formas de actuar en la vida: poner la otra mejilla, dar el manto y la túnica, dar y no reclamar. Es decir, queridos hermanos, que aquella vieja ley, la ley del talión, que rezaba así, ojo por ojo y diente por diente, ¿sirve para algo? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. La ley del talión no vale. Tampoco hacerle frente, esto es no corresponder con sus mismas actitudes.
Hay quien dice, bueno, si ellos me dispararon, yo les voy a disparar. ¿Qué sucede aquí? Que uno se ha puesto a la misma altura que el enemigo. Ah, ellos me dispararon. Ellos hablaron de mí mal, ahora yo voy a hablar mal de ellos. Nos pusimos al mismo nivel. Nos pusimos a la misma altura. Y lo que es peor, después viene un sentimiento de malestar. Nos sentimos mal de habernos puesto a la misma altura que el enemigo. Y uno podría pensar, no, es que yo no quería disparar, es que yo no quería devolver mal por mal, pero en el fondo se llevó su merecido. Solemos pensar así. Por eso toda enemistad y toda violencia permanecen si no la atacamos de la manera correcta. Ahora es importante pensar que Jesús no invita a la pasividad. Jesús no invita a dejarnos pisotear, porque a veces podríamos pensar eso. Ah, es que Jesús quiere que hagan con uno lo que los demás quieran. No, Jesús no invita a la pasividad, ni tampoco Jesús invita a dejarse pisotear, a que se aprovechen de uno. No, se trata más bien, como dice la Biblia en otro lugar, vencer al mal a fuerza del bien. Vencer al mal a fuerza del bien. Es decir, no echar más basura donde ya hay basura. Eso no sirve para nada. Echar más basura donde hay basura no sirve para nada. El Señor lo que dice, miren, en realidad lo que tienen que hacer es amarles. ¿Por qué? Cuando uno ama al enemigo, uno desarma al enemigo. Lo desarma. Porque el enemigo, ¿qué está esperando? Que lo trates como él te ha tratado a ti. Pero cuando a tu enemigo lo tratas bien, lo desarmas. Y esto es lo que dice el Señor Jesús. Amar, ¿qué significa amar al enemigo? Primero, no hay que pensar que amar al enemigo es quitar la importancia del daño que nos ha hecho. El daño existe. Y la importancia hay que dársela al daño. Tampoco significa decir, bueno, aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. No. Sí ha pasado algo. Puede que la otra persona se corrija. Puede que la otra persona cambie de actitud. O no cambie, o no corrija. Puede que no fuera muy consciente del daño que hacía y después puede venir algún tipo de cambio. Pero recuerden la oración más hermosa de Jesús en la cruz y que es parte de ese sermón de las 7 palabras que ahora en Semana Santa nosotros vamos a escuchar. ¿Recuerdan una de las 7 palabras en relación al tema que estamos hablando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno interioriza esta palabra de Jesús, entonces todos los odios y todos los rencores se van del corazón. Es como que si nosotros decimos, bueno, para hacerle daño a mi enemigo, yo me voy a tomar un vaso de veneno. ¿Tiene sentido eso? El que se va a morir es uno. El enemigo va a seguir ahí. Pero a veces pensamos eso. Para hacerle daño a mi enemigo, me voy a tomar un vaso de veneno. No, terminas muriéndote tú y el enemigo nada. Por eso, queridos hermanos, la invitación al Señor Jesús es a vivir desde el amor. Para que esto sea posible, es necesario contar con la ayuda de Dios. O sea, nosotros solos no podemos. Nosotros solos no vamos a ningún lugar. A veces pensamos que amar al enemigo es querer tener sentimientos bonitos para esa persona y no se trata de eso. Hay una expresión popular que dice: lo cortés no quita lo valiente. No se trata de que yo ahora sienta cosas bonitas por mi enemigo, no nos equivoquemos en ese punto.
No se trata de eso. Los sentimientos no se pueden forzar. ¿Surgen o no surgen? Hay sentimientos bonitos o sentimientos malos. Pero los sentimientos no los podemos forzar, no dependen de nuestra voluntad. Si alguien te cae mal, pues te cae mal. A nadie se le puede obligar que a una persona que se le caiga mal, ahora le caiga bien. Pero es posible que a esa persona que te cae mal, la trates bien. Lo cortés no quita lo valiente. No te cae bien, pero la tratas bien. Eres amable, eres educado. No se trata de que a esa persona que no te cae bien te la lleves a comer a tu casa. No, pero sí sé cortés, sí sé educado y sí sé amable. Las heridas, si nosotros pudiésemos ver, se va a curar mañana. A veces es de mucho tiempo. Aunque yo perdone, aunque no deje de dolerme automáticamente, necesito darme tiempo, necesitamos darnos tiempo. Quizás esa herida nunca te deje de doler. Fíjense que estamos llevando las cosas al extremo más grande. Quizás esa herida nunca se te cure. Quizás esa herida nunca te deje de doler. Pero tampoco es nada conveniente seguir dándole vueltas a lo que pasó, haciendo que esa herida se abra más, se abra más y se abra más. No es bueno estarle dando mucha mente a esas heridas. Eso es como darle poder. Cuando nosotros nos centramos en el sufrimiento, en el daño que nos hicieron, y lo recordamos hoy, mañana, pasado mañana, el otro año y el otro año, esa manera de ser le está dando poder a esa herida. Y esa herida nunca va a sanar. Es un modo absurdo, ciertamente, pero así somos los seres humanos. Por eso, queridos hermanos, este es el reto de Jesús hoy en el Evangelio. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Una perfección que consiste y está centrada en nuestro trato con los demás. Y no en esa autoperfección que quisiéramos tener o en ese esfuerzo de los fariseos por conseguir la pureza. No, una perfección que solamente es posible cuando experimentamos la misericordia del Señor. Hoy en el Salmo hemos cantado, el Señor es compasivo y misericordioso. Cuando tú has experimentado contigo que Dios es compasivo y misericordioso, entonces vas a poder ser con el otro compasivo y misericordioso, aun cuando el otro te haya tratado mal, aun cuando el otro te haya hecho daño, aun cuando el otro haya hecho lo que tú más mal te haya caído, pero como tienes la experiencia de que Dios contigo es misericordioso, tú lo vas a hacer con los demás. Por eso tiene sentido la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.